Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro momento de encuentro. Y quiero invitarte en esta mañana a reflexionar ¿quiénes somos? Somos testigos de Cristo. ¿Lo sabías? Bueno, eso es muy importante. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, por tanto, no me avergüenzo del Evangelio y de dar testimonio de nuestro Señor. Testimonio, somos testigos de lo que el Señor ha hecho. Lo dice en otra parte de la palabra de Dios, en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado el Señor a los que le obedecen. Hermanos, la palabra testigo viene del hebreo martus o marturus, que significa martirio. Testigo y mártir van de la mano. Hemos estado mirando y estudiando en este tiempo el libro de Apocalipsis y estamos viendo cómo muchos testigos de Jesucristo sufrieron el martirio. Entonces, la palabra testigo tiene que ver con mártir, que es la palabra española que nosotros usamos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tú y yo somos testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? Bien, ya dijimos que testigo y mártir tienen la misma raíz etimológica. Pero un testigo es una persona que da testimonio de algo o atestigua algo. O también es una persona que presencia y adquiere conocimiento de algo por algo que estuvo observando, cómo fue lo que le pasó a aquellos primeros discípulos y aquellas primeras personas que presenciaron lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Mirando el versículo allí en Hechos de 5:32, hermanos, nosotros podemos ver dos cosas: que necesitamos conocer a Jesús para dar testimonio de Él, y que esto solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. El ser testigos conlleva tres aspectos. Primero, conocer a Jesús. Segundo, tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y tercero, el dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un testigo lo primero que tiene que hacer es conocer a Jesús. Nadie puede ser testigo de Jesús si primero no ha tenido un encuentro con Él personal. Pablo, el gran apóstol Pablo, cuando nosotros vemos lo que es la historia de su conversión allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, 1 al 19, nosotros vemos que Pablo, antes de ser testigo, tuvo que conocer a Jesús. Él no le conocía, conocemos la historia, y si no la conoces, yo te invito a que lo leas allí en el libro de los Hechos. Él iba persiguiendo cristianos, y en esa persecución él tuvo un encuentro con el Señor donde el Señor lo tira de su caballo, él ve una luz, escucha una voz que le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y cuando él estaba allí en el piso, él hace una pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy a quien tú persigues. Y Pablo hace otra segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Bueno, eso es importante. ¿Sabe lo que Dios quiere que haga? Y si tú hoy te haces esa misma pregunta que se hizo Pablo aquel día, Dios quiere que tú y yo seamos sus testigos. Y allí en el versículo 16 usa la palabra testigo o mártir, como lo hemos venido mirando. El Señor le dice, hablando con aquel instrumento que Dios iba a usar para sanarle aquel día y que le hablara de Jesucristo, le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Estoy hablando, queridos hermanos, de que ser testigo de Jesucristo significa que vamos a sufrir penalidades. Y el apóstol Pablo decía que sufría penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, de que posiblemente en esta labor de ser testigos de Cristo vamos a padecer por causa de su nombre. Nadie va a ser testigo o mártir por Cristo si no le conoce profundamente. Por eso, hermanos, es que nuestra relación con Cristo tiene que ser una relación profunda. Fue por eso que aquellos primeros cristianos, aquellos discípulos del Señor Jesús, estuvieron dispuestos a dar su vida, porque era tal el convencimiento que tenían de su Señor, de lo que era Jesucristo, que no les importó dar su vida por Él. Ahora, ¿qué es tener un encuentro con Jesús? Mire que tener un encuentro con Jesús, queridos hermanos, no es ir todos los domingos a la escuela dominical, no es ir todos los domingos a la iglesia, no es repetir oraciones, no es saber que Dios existe, no es algo mecánico. Santiago 2:19 nos dice que aún los demonios creen y tiemblan, y no por eso son testigos de Jesucristo. Pero los discípulos que anduvieron mucho tiempo con Él, posiblemente en una primera instancia, tampoco habían entendido completamente lo que el Señor estaba esperando de ellos. Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Tomás creyó completamente en Jesucristo después de que vio al Jesús resucitado. ¿Qué decía Tomás? Si no meto mi dedo allí en la mano, si no meto mi dedo allí en su costado, si no lo veo, no voy a creer en Él. Cuando el Señor Jesucristo resucitado se le presenta a sus 12 allí en aquel lugar donde estaban reunidos, y Tomás coloca su dedo y ve, dice, mi Señor y mi Dios. Él pudo reconocer que realmente ese Jesús que había estado con él, que lo había visto morir y que ahora estaba resucitado, él se da cuenta que él era su Señor y su Dios. Lo mismo sucedió también con Pedro. Pedro, después de la resurrección del Señor Jesucristo, fue que él realmente le pudo contestar a Jesús si estaba dispuesto a morir por él. Antes de la muerte del Señor Jesús, él creía que estaba completamente convencido por el Señor. Sin embargo, cuando estuvo allí en el patio, cuando veía el sufrimiento del Señor Jesús, cuando vinieron aquellas personas y le decían, pero tú eres uno de ellos, él lo negó, ¿se acuerdan? 3 veces. Pero también se arrepintió y lloró amargamente. Cuando el Señor resucita, Él tiene una conversación con Él muy especial. Y en esa conversación especial, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y la última pregunta fue, Pedro, ¿me amas de tal manera que estarías dispuesto a morir por mí? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Y cuando Pedro le dijo eso, lo que le estaba diciendo es, estoy dispuesto a ser testigo tuyo, estoy dispuesto a ser un mártir para servirte a ti. Entonces, queridos amigos y hermanos, recuerde que nadie está dispuesto a ser testigo o mártir si no está plenamente convencido. Un encuentro con Jesús es experimentar el nuevo nacimiento. ¿Tú quieres saber más sobre el nuevo nacimiento? Yo te invito a leer allí en Juan capítulo 3, en especial los versículos 5 y 7, pero lee toda esa historia cuando Jesús está hablando con aquel fariseo y le dice que le es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo es creer en la obra redentora de Jesucristo. Voy a decir 4 cosas que son importantes con el nacer de nuevo. Es reconocer tu necesidad. ¿Qué necesidad? De que soy un pecador, que estoy perdido sin Jesucristo.
Así empieza el nuevo nacimiento, cuando podemos ver que nuestra vida se ha transformado, se ha hecho ingobernable y que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Entonces es un reconocimiento de nuestra condición de pecador. Lo segundo es estar dispuestos a apartarnos del pecado. El nuevo nacimiento tiene que ver con esto, un cambio de mentalidad, un cambio, un giro en nuestra vida que nos aleja del pecado y nos acercamos a Cristo, donde deseamos hacer la voluntad de nuestro Señor y dejamos de hacer nuestra voluntad y los deseos de Satanás y los deseos que este mundo quiere que nosotros sigamos su corriente. Lo tercero que tiene que ver con el nuevo nacimiento es creer que Jesucristo murió en la cruz por amor al pecador y resucitó al tercer día de la muerte. Esto también tiene que ver con el nuevo nacimiento, el reconocer la obra, el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Recuerde que Jesús dio su vida para que nos pudiésemos reconciliar con el Padre Celestial. Y lo cuarto es invitar a Jesús a que Él entre en nuestro corazón, que Él tome el control de nuestra vida a través del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra de Dios y vivir en obediencia a la palabra de Dios. De alguna manera he resumido lo que es el nuevo nacimiento en estos 4 puntos. Reconocer nuestra necesidad, somos pecadores, apartarnos del pecado, alejarnos del pecado, creer que Jesucristo murió en una cruz para nuestra salvación, e invitar a Jesús a que Él entre en nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Entonces, para ser testigo, dijimos, necesitamos conocer a Cristo. Pero también habíamos dicho que para ser testigo necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también en Hechos 5:32 está este versículo que es maravilloso. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos aquellos que le obedecen. ¿Saben que una persona que ha nacido de nueva, que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, es una persona que va a obedecer, va a querer hacer la voluntad del Padre Celestial? Entonces, queridos hermanos, no se puede ser testigo de Jesucristo si no has recibido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, como efecto, nosotros seremos sus testigos. Jesús sabía que nosotros mismos no podríamos hacerlo, ni en el Antiguo Testamento, ni los discípulos, ni nosotros, de llegar hasta lo último de la tierra, que necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo para ser sus testigos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Vale la pena recordar que Jesús sigue estando con nosotros y estará con nosotros y que está presente para ayudarnos en esta labor tan maravillosa de ser sus testigos en este mundo. Dice en Marcos 16, 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en gloria y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, y mire lo que dice allí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hermanos, en esta labor de ser testigos no estamos solos. El Espíritu Santo nos está ayudando, la palabra de Dios está con nosotros, ayudándonos a entender las cosas, pero Jesús mismo también desde los cielos
está mirando y ayudándonos a cada uno de nosotros como iglesia a cumplir con esta maravillosa misión que Él nos ha dejado de ser sus testigos. Entonces, hermanos, Jesús sabía que por nosotros mismos no lo podríamos, pero Él se compromete a ayudarnos y nos da de su Espíritu para confirmar la palabra con poder y con señales. Entonces, el trabajo y el poder son de Él. Nosotros sencillamente somos sus siervos, somos sus colaboradores, instrumentos en sus manos a los cuales el Señor utiliza. Y lo tercero, hermanos, es dar testimonio de Jesús. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir. El ser testigo se lo vive día a día. ¿Cómo? Viviendo el Evangelio, siendo ejemplo a otros. A veces, hermano, no crea que es estar hablando, es viviendo nuestra vida para que la gente observe nuestro estilo de vida, orando, consagrándonos, congregándonos, siendo apóstoles, compartiendo la fe, siendo misericordiosos y compasivos como lo hacía Jesús con otros. Dice Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, es tener un vivo deseo de compartir lo que Dios está haciendo y ha hecho en nosotros. Cuando Pedro sale del aposento alto, lleno del poder del Espíritu Santo, dice que en el primer discurso de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas, Hechos 2:41. Pablo es impulsado por el Espíritu Santo a realizar esos viajes misioneros, sembrando la palabra de Dios en diferentes lugares donde nunca se había escuchado hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que no entienden por qué los cristianos tienen un deseo ardiente de testificar por el Señor. No entienden por qué algunos están dispuestos a sacrificar su tiempo, sus recursos, para esta labor tan importante. Y hermanos, lo que pasa es que para lo que ellos es incomprensible de cómo otros pueden sacrificar una profesión, una carrera, por dar testimonio de Cristo, es porque no entienden el impacto que el Señor ha producido en nuestra vida. Y cuando ese impacto se produce en nuestra vida, estamos dispuestos a ser sus testigos.